Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. Preparemos nuestra mente y corazón. La palabra de Dios nunca pasará de moda. Aunque usted haya dado lectura muchas veces a la Biblia, usted siempre se va a dar cuenta que hay cosas que va a volver a encontrar en la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Venía para acá y meditaba en esto y yo decía, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando uno era joven, ¿qué quería uno hacer cuando era joven? Decía, quiero trabajar. Lo dijo, ¿no? Quiero tener mi dinero. ¿Lo dijo, no? No quiero pedirle plata a nadie. No quiero que me mantengan, quiero tener mi dinero. Y cuando uno crece, ya es grande y comienza a trabajar, se da cuenta de que el dinero es como el viento o como el agua, se va entre los dedos. Yo hoy quiero hablar, estimados hermanos, diga conmigo, propósito de Dios. Porque cuando comenzamos la vida, pensamos que la vida consiste solamente en eso, en el dinero, en cómo comprarme una tenida para verme bien, comprarme quizás un bien raíz. Y no está mal que tú quieras tener una empresa, no está mal que tú quieras tener una familia, ser padre, no está mal. Pero hay propósitos de Dios con tu vida. ¿Cuántos están aquí y dicen amén? Hay un propósito de Dios con tu vida. Y aquí me quiero detener antes de ir a la palabra, porque la iglesia es una familia. Diga conmigo familia. La iglesia es una familia. Y comienza a pasar nuestro peregrinaje en la vida cristiana y comenzamos a mirarle los defectos a mi hermano. ¿Te ha pasado, no? Es que ¿por qué no me saluda? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué tiene esas actitudes? Estoy hablando de lo que pasa aquí y lo que pasa en muchas iglesias. Cuando empezamos a mirar que, por ejemplo, voy a hablar de, no sé, un líder de la iglesia, es que no me miró, es que no me saludó. Y no estoy justificando a nadie, porque hasta a mí me puede pasar que usted un día domingo se va y a lo mejor yo no me di ni cuenta y no le saludé, o no me pude despedir, no porque no lo haya querido hacer. ¿Cuántos de los que están aquí son despistados? Usted es despistado, ¿no? Entonces quiero hablar de esto, hermano, porque cuando tú te comienzas a mirar, empiezas a mirar los detalles, a mirar los detalles de los otros, a mirar los detalles de la iglesia. Hay personas especialistas en venir a las iglesias y no se preocupan si el mensaje fue bíblico o no fue bíblico. Se preocupan de mirar los detalles. Se preocupan de mirar las imperfecciones, como que si alguno de aquí tuviera la suficiente autoridad y moral de ser la perfección andante. Hermano, si venimos a la iglesia, venimos porque Dios nos hace ser personas que vamos camino a la perfección. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, cuando usted en este caminar con el Señor, comienza a mirar los detalles, comienza a mirar los defectos del que está a tu lado, izquierda, derecha, hasta de mi persona, usted comienza a mirar que todo está mal lo que yo hago. Te quiero decir algo, te desviaste del propósito de Dios. Te desviaste del propósito de Dios. Cuando tú comienzas a mirar el detalle de tu hermano, de tu hermana, cuando es que esto aquí, allá, porque eso aquí, te quiero decir algo, te estás desviando del plan y el propósito de Dios. La sala está habilitada, por favor, estamos en vivo. La sala está habilitada, hay que entrar por este lado, por si acaso. La sala para los niños. Estamos en vivo, por eso digo. Vuelvo al asunto. Hermanos, cuando usted comienza a mirar a su alrededor, por eso el apóstol Pablo es claro y él dice,
pongan su mirada ¿en quién? En Jesús. Y yo me ponía a pensar en esto también, porque el cristiano muchas veces tiene que ser, no sé si se ha dado cuenta que los caballitos usan unas cositas aquí, que creo que se llaman gringolas. La pastora predicó hace tiempo atrás de eso a las mujeres. Yo creo que muchas veces usted tiene que caminar con el Señor con su mirada hacia donde usted sabe que tiene que llegar. Porque cuando tú comienzas a mirar la paja en el ojo ajeno, los defectos de la iglesia, el defecto de tu hermano, cuando comienzas a mirar que, por ejemplo, hay un milagro que tú estás esperando y todavía no llega, te estás desviando del propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y déjame decirte que hay alguien que es especialista en desviarte. Y hay muchos que no se han dado ni cuenta y piensan que son sus decisiones. Y ojo al detalle de esto, porque uno como pastor, usted puede venir a mí y me puede decir, hay dos formas cuando usted viene a una consejería. Me está pasando esto. Y usted me puede decir, pastor, ¿qué me recomienda? ¿Oremos por esto? O cuando usted llega con la decisión tomada. Cuando tú llegas con una decisión tomada, ¿qué puedo hacer yo si Dios ya te habló? Y si Dios te habló, Dios no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? Mi Dios, tu Dios, no se equivoca. Y cuando Dios te habla, Él no se equivoca. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Dios se equivocó? Diga conmigo, no, porque Dios le habló. Cuando Dios te hable a tomar una decisión, Dios jamás se va a equivocar. ¿Quién se equivoca? Nosotros. Entonces dile al que está a tu lado, no te desvíes del propósito de Dios. No te desvíes del propósito de Dios. Y yo no sé si usted lo escuchó, este es un tema, hermano, que muchas veces se ha hablado, se ha predicado, hay muchos mensajes. De hecho, yo voy a usar, dentro del mensaje de hoy, voy a usar parte de lo que es un libro que se llama Una vida con propósito, que es un libro buenísimo. Si usted quiere y tiene la oportunidad de comprar ese libro, cómpreselo, hermano, porque es bueno. Y quiero compartir esto, hermano, vaya conmigo a la Biblia. El Salmo 138. Vamos a poner como base y fundamento este texto de la Biblia. Salmo 138, versículo 8. Dice la Biblia lo siguiente. Lea conmigo. Jehová, diga conmigo, Jehová, cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos toman esa palabra? ¿Cuántos quieren que Dios cumpla su propósito? Y ojo al detalle, ahí no está hablando de tus propósitos. ¿De quién está hablando? Del propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Lea conmigo de nuevo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dile al que está a tu lado, preocúpate de ti. Dile al que está a tu lado, preocúpate de ti. ¿Qué te tienes que andar preocupando de los demás? Obviamente tenemos que preocuparnos de los demás, ayudar a los demás, tenderle una mano a aquel que necesita. Pero ¿de quién uno se tiene que preocupar primero? De uno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le gusta que el pastor sea directo? Que no ande con rodeo. Pero si esa es la verdad, hermano. ¿Cuántos mensajes de sobar de espalda, hermano? Pero con amor. Aleluya, oremos por la palabra. Señor, te damos tantas gracias por este mensaje, Señor, que primero nace en tu corazón. Y usted es el Dios Todopoderoso. Eres el Dios Todopoderoso a quien adoramos, a quien servimos. Y tanto jóvenes como adultos, los que nos están mirando, todos necesitamos recibir esta palabra de Dios. Creo con todo mi corazón de que usted no se equivoca,
que usted no se pasa, no se queda, que siempre llegará justo a tiempo a nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Señor, ayúdanos, así como los niños desean la leche materna, ayúdanos a nosotros a desear la leche espiritual no adulterada, Señor. La palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Que el Espíritu Santo hable hoy a nuestras vidas y que cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Gracias, Padre, por la palabra de Dios. Y la iglesia dice, le puede dar un aplauso a la palabra del Señor. Hay unas preguntas con lo cual yo quiero comenzar este mensaje, y es unas preguntas que cada uno debe responderse. Y usted dirá, ¿por qué vino hoy día a la iglesia? Usted dirá, ¿por qué vino hoy día a la iglesia? Bueno, es porque Dios te quiere hablar hoy día. Y Dios te puede hablar siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hay una pregunta que quiero comenzar, y yo le quiero decir, ¿está Dios en lo que estás haciendo hoy día? ¿Estará Dios? Contéstese usted. ¿Estará Dios en eso que estás haciendo y que estás viviendo hoy? ¿Estará Dios en el asunto? Porque Dios tiene que estar en todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que estoy viviendo en la perfecta voluntad de Dios? ¿Está aquí? ¿Será que estoy viviendo en la perfecta voluntad de Dios? El Salmo 138, estimados hermanos, en otra versión de la Biblia dice, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Eso en otra versión, en la versión traducción lenguaje actual. Dios puede cumplir todo lo que Él ha pensado hacer contigo. Pero Dios es respetuoso, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no obliga a nadie. ¿Por qué no le dicen al que está a tu lado? Dios no te obliga. Dios no te obliga. Es que Dios no te va a obligar. Dios nunca te va a obligar. Dios jamás te va a obligar. Pero no te quejes. Ojo al detalle. Dios no te obliga. Pero no te quejes. Como leí en las redes sociales. No sé si usted ha leído. Es sin llorar ahora. Es sin llorar, ¿cierto? Si uno toma decisiones, después es sin llorar. ¿Cuántos dicen amén? Y qué importante es esto, porque en los salmos, hermanos, encontramos la gran mayoría de los salmos, no todo, pero cuando vemos al libro de los salmos encontramos a un hombre llamado David. Diga conmigo David. Y cuando usted ve la vida de David, a David, cuando vinieron a elegir el rey para el pueblo de Israel, cuando vino Samuel a elegir el nuevo rey, porque ya Saúl había sido rechazado, desechado por sus malas decisiones, por su mal actuar, cuando el papá de David puso ahí a todos sus hijos, pero David estaba por allá, en el campo, pastoreando las ovejas. Y cuando Dios le dice a Samuel, ninguno de ellos es. Y cuando el Señor le habla a Samuel, le dice, yo no miro lo que miran los hombres, porque los hombres miran lo que están delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. Y cuando usted estudia la vida de David, que David era un hijo, y después de ser hijo era un jovencito trabajador, pastor de ovejas, y usted ve que él está trabajando, cuidando las ovejas de su padre, batallando, luchando contra osos y leones. Pero David también, dice la Escritura, que cuando todo el mundo tenía miedo, tenía temor de vencer a un gigante filisteo llamado Goliat, David
creía de que Dios estaba con él. Diga conmigo, Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Ahora, no importando la circunstancia que David vivía, porque cuando uno lee los salmos o cuando uno lee algún texto de la Escritura, uno piensa que la persona está pasando el mejor momento de su vida. De hecho, algunas cartas del apóstol Pablo las escribe en la cárcel, custodiado. Entonces, ¿qué significa esto? Que aún en los peores momentos de la vida, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. ¿Cuántos dicen amén eso? Por eso es importante, porque David escribe el Salmo 138 y él escribe confiadamente y él dice: Dios cumplirá un propósito en mí, aun cuando gente está contra mí, aun cuando me quieren ver muerto, aun cuando hay ejércitos buscándome para matarme, Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cuán importante es entender eso? Que no importa la batalla que estés viviendo, no importa la etapa que estás viviendo, Dios tiene poder para que aún en esa circunstancia Dios haga grandes cosas en tu vida. Le das un aplauso a la palabra del Señor. Escuche, David sabía que Dios tenía un plan para él. David lo sabía, y ese es el problema de los creyentes en la actualidad, que muchas veces, como se dice en buen chileno, y si no entendió, usted después, que es de otro país, me pregunta, hay mucha gente que no sabe para dónde va la micro. ¿Lo escucharon por ahí en algún momento? Es decir, ¿para dónde va mi vida? Porque decíamos al principio que cuando comenzamos nuestra vida decimos: quiero trabajar, quiero tener dinero, quiero sostenerme solo, sola. Pero eso no es todo, hermano. Eso no es todo en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora David sabía que Dios tenía un plan para él, y es el Dios en el cual creía y en el cual usted también cree. No lo iba a dejar, no lo iba a desamparar. Y eso es importante que usted crea, porque la Biblia dice: no te dejaré, no te desampararé. O sea, Dios no te va a dejar nunca, hermano. Porque acuérdate que aún un rebelde Jonás, que Dios le dijo, le mostró el propósito, le mostró lo que tenía que hacer. Dios lo trató de buscar por todos los lugares, lo tuvo que tratar. Y ese es el tema, estimados hermanos, hermanas, los que nos están mirando. Imagínate todo lo que pasó con Jonás. Jonás se tomó un barco, el barco comenzó a hundirse. La Biblia dice que se lo tragó un gran pez, lo vomitó. Tiene que ser fome ser vomitado, ¿eh? Lo vomitó un gran pez. ¿Está aquí? Lo vomitó un gran pez. Pero imagínate que hoy, si es que esto es así. Uno la puede hacer, como dice en chileno, cortita. O sea, si Dios te dice lo que tienes que hacer, hácelo, punto. ¿Cuántos dicen amén? Si los porfiados somos nosotros. ¿Por qué muchas veces no se cumplen los planes ni los propósitos de Dios con las personas? Es porque nosotros somos como Jonás, nos gusta darnos la tremenda vuelta, hermano. Nos gusta, parece que hay personas que son masoquistas, hermano. ¿Sabes lo que es ser masoquista? El masoquista parece que le gusta que le peguen. Parece que le gusta que la vida lo golpee, como pareciera que le gustan los momentos difíciles para pasar por las etapas duras, para entender que por allá no va la cosa, sino que por aquí es el camino. El Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted quiere ahorrarse un mal rato, de una mala decisión, de un proyecto que Dios nunca te dijo, de una decisión que Dios nunca te dijo, no seamos como Jonás. ¿Cuántos dicen amén?
¿Le gusta eso, no? Entonces es importante porque esto aplica, escuche, esto aplica en todas las etapas de la vida. Dios, cuando tiene un propósito contigo, esto aplica en todo, hermano. En todo. En toda decisión que tú tomes, en qué carrera vas a estudiar, qué negocio vas a emprender. Por eso usted, antes de hacer un negocio, usted tiene que orar, hermano, tiene que ayunar, tiene que pedir dirección de Dios. ¿Cuántas personas hoy día no saben para dónde va su vida porque no le consultaron al Señor primero, hermano? Y después, obviamente, Dios lo que tiene que hacer es arreglar lo que tú desde el principio sabías, a lo mejor algunos no sabían. Algunos, como mi persona, yo no sabía muchas cosas y cuando llegué a Cristo me enteré cómo se hacían las cosas. Está aquí. Toda persona que el Señor lo envía a esta tierra es enviada con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y esa persona en algún momento tiene que darle la autoridad, la cabida al Señor. Por eso la Escritura dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo que tienen que hacer? ¿Está aquí o no? O sea, el propósito de Dios está para el hombre y para la mujer. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos que darle la autoridad, el gobierno a Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué? Hemos estudiado, estimados hermanos, hemos estudiado de que Dios nos llama. Diga conmigo, Dios nos llama. Ya lo estudiamos, ¿se acuerda? Hay un sermón de eso, de que Dios te llamó, que Dios ya te llamó. Y la semana pasada hablamos de ¿quién? De Jesús. El real propósito, porque Jesús estaba en esta tierra. El Señor sabía por qué Él estaba en la tierra. Él sabía que Él venía a rescatar a los que se estaban perdiendo. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que lo iban a cuestionar. Él sabía que tenía que padecer de todo lo que padeció y lo que aparece en la Escritura. Pero hay personas que hoy día no saben qué pasa con su vida, hermano. Hay personas que están como el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel errante, dando vuelta, girando en torno a lo mismo? Hermanos, hay personas como el pueblo de Israel, girando en torno a lo mismo. Siempre es lo mismo. Los mismos problemas, las mismas deudas, el mismo problema de carácter con tu esposo, con tu esposa, lo mismo. ¿Y por qué? El problema es Dios. Somos nosotros, hermano. Somos nosotros porque nos comenzamos a desviar. Dile al que está a tu lado, no te comiences a desviar. Hermano, yo quiero que, escucha. El Señor me inquieta a hablar de esto porque el Señor me lleva al día a que recuerdes cuando le entregaste a tu vida a Jesús. ¿Te acuerdas del día que le entregaste tu vida a Jesús? Cuando lloraste, o quizás no fue así, pero le dijiste, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y le dijiste, quiero que seas el Señor de mi vida, quiero que seas el amo de mi vida. Y finalmente terminamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios está trazando para nosotros. ¿Cuántos están aquí y dicen amén? ¿A cuánto el Espíritu de Dios le está hablando? Porque Dios es el que te tiene que hablar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto, el ser humano hoy día piensa que un propósito en la vida es solo trabajar. Hermano, hay personas aquí que son excelentes en el trabajo y no hay duda de eso. Yo creo que hay algunos aquí que son excelentes en su trabajo, son excelentes trabajadores. Es más, si yo fuera a tu empresa y preguntaría, a ver, ¿cómo se comporta? Bueno, Max Gregor es independiente, no tiene jefe. Pero si fuera a la empresa de alguien y le preguntara, a ver, Omar, ¿cómo se comporta Omar? ¿Llega al horario? Hermanos, cuando hablamos del propósito de Dios, Dios tiene que estar en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablamos del propósito de Dios, hermano, no es solo trabajar. ¿Tienen que trabajar? Sí, hay que trabajar. Pero cuando hablamos del propósito de Dios, no es solamente entender. Hay gente que piensa que estar en el propósito de Dios es tener buenos recursos económicos.
No, es que si yo estoy bien económicamente, no, es que ahí estoy en la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuántas personas oraron y le dijeron, Señor, dame un negocio? Y el Señor les dio el negocio y nunca más después se congregaron, por hermano. Usted no los ve nunca más el domingo, es que no tengo tiempo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? O sea, ¿Dios se equivocó? O sea, cuando hablamos de la prosperidad, ¿Dios se equivoca? Dios no se equivoca. El que te equivoca o nos equivocamos somos nosotros, hermano. Si Dios te puede prosperar, si la prosperidad de Dios es real, Dios te puede prosperar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero escuche esto, estar en el propósito de Dios no significa estar realmente bien económicamente hablando. ¿Cuántos dicen amén? El que está bien económicamente, bien, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Y porque a lo mejor también ha sido un buen trabajador, ha sido una persona que administra bien los recursos económicos. Escuche esto, el propósito de Dios para algunos es solo la familia. Piensan que estar en el propósito de Dios es que solamente tienen que preocuparse de sus seres queridos, de su círculo íntimo. Algunas personas piensan que el propósito de Dios es lograr el tan anhelado título universitario. Porque no sé si a usted le dijeron, pero a mí me lo decían, no, es que tú tienes que sacar tu cartón. ¿Se lo dijeron alguna vez o no? Acá en Chile se usa esa frase. Tienes que sacar tu cartón. Y cuando tú saques tu cartón, tú vas a ser alguien. Y obviamente que sí, porque tenemos que estudiar. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántas personas que ya tienen su título universitario, que lograron lo que tenían que lograr, se sienten completamente vacíos? ¿Cuántos dicen amén? Pero también hemos dicho que muchas veces las personas dejan esta tierra y se van sin haber cumplido el propósito de Dios. Y nos encontramos con una viuda abrazada a un cajón diciendo, tan bueno que era este hombre. Pero se fue a esta tierra sin cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Como yo les decía, hay un pastor que se llama, diga conmigo, Rick Warren. Rick Warren es un pastor que creó un libro llamado Una vida con propósito. ¿Cuántos han leído Una vida con propósito? Y si usted dice nunca, búsquelo porque también está en audiolibro. Porque el que le cueste leer, ojo al detalle, hay mucha gente que dice que no puedo leer la Biblia, me cuesta. Bueno, busque en YouTube, lea, escuche la Biblia por último. Está en audiolibro también Una vida con propósito. Y escuche esto, el pastor Rick Warren, a propósito, ese pastor, no sé si usted lo ha visto, porque yo de repente vengo con algunas camisas así medias raras a predicar, pero ese pastor en Estados Unidos predica con short, con unas camisas hawaianas así. Así que, más fresquito. Voy a venir un día así. Capaz que la mitad de la iglesia se va. Escuchen, este pastor llamado Rick Warren escribe este libro, Una vida con propósito, y dice lo siguiente, presta atención. El ser humano, en la búsqueda de ser alguien en la tierra, empieza su futuro desde un punto de partida errado. ¿Por qué desde un punto de partida errado? Porque se comienza a centrar en sí mismo. Cuando la persona se encierra en sí mismo, ¿te has dado cuenta de eso, no? ¿Te has dado cuenta, hermano, de eso? Que personas que se cierran en sí mismo, como que su vida es una burbuja, que nadie me saque de aquí, que ojalá voy a la iglesia y que ni siquiera me saluden. Yo estoy a la puerta ahí y me doy cuenta que algunos sí, chao. ¿Se ha dado cuenta o no? Y Rick Warren dice que hay personas que se centran en sí mismo, hermano, en sí mismo. Y Rick Warren dicen, y comienzan a hacerse preguntas. El ser humano se comienza a hacer preguntas. Y yo creo que esas preguntas también nosotros nos hacemos. Porque Rick Warren dice, ahí está el error. Cuando el ser humano piensa que el propósito de Dios está en uno mismo. Yo sé que usted se ha hecho esta pregunta, ¿qué quiero ser?
¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué quiero ser? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Será que estoy respirando aire de más? Ese es el pensamiento de una persona que tiene pensamiento de suicidio. Cuando una persona dice, es que parece que no le sirvo a nadie. ¿Ha escuchado eso? Hay preguntas, dice Rick Warren, que las personas se hacen, ¿cuáles son mis metas? Yo te pregunto, ¿cuáles son las metas para tu vida este año 2023? ¿Cuáles son las metas que tú tienes? Porque usted tiene que tener metas, usted tiene que tener sueños. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que trazarse, como iglesia. Nosotros sabemos, yo como iglesia tengo claro a dónde va la iglesia, pero en mi vida personal también tengo que tener claro hacia dónde voy como persona, hermano. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué me gustaría alcanzar? ¿Qué me gustaría obtener? ¿Está mal que tú quieras este año 2023 cambiar ese auto por un auto otro mejor? ¿Estaría mal? No está mal. Lo malo estaría cuando no vengas a la iglesia porque te pueden rayar el auto. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Está aquí o no está aquí? Eso es lo errado cuando comenzamos a desviarnos. ¿Cuántos dicen amén? No está mal que tú tengas metas, que este año tengas una casa propia, no está mal. No está mal que tú comiences a orar para conocer al hombre o la mujer de tu vida, no está mal. Lo malo es que ojo al detalle, porque ¿qué pasa si tu cónyuge no quiere venir más a la iglesia? ¿Acaso tú te vas a perder, te vas a ir al infierno? ¿Te vas a ir al infierno porque a la persona con la que está contigo no quiere venir más a la iglesia? Bueno, cada uno le va a rendir cuenta al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí? ¿Cuáles son tus sueños hacia el futuro, hermano? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Porque el autor de este libro también, en base a la palabra, dice que el hombre se enfoca muchas veces a sí mismo, pero la Escritura dice lo siguiente en el libro de Job, capítulo 12. Job, capítulo 12, versículo 10. Mira lo que dice la Biblia. Job 12:10 dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. En otra versión, en la Biblia, palabra de Dios para todo. No va a estar ahí, pero lo puede anotar y lo puede después buscar. En la Biblia, palabra de Dios para todo, dice, la vida de todo ser viviente está en manos de Dios. Depende de Él a cada momento para que les dé de su aliento. Hermanos, usted y yo no fuimos creados para ser independientes del Señor. Nosotros fuimos creados para ser dependientes de Dios. Hermano, qué bien se siente uno como padre cuando tu hijo te dice, papá, ayúdame. Papá, ayúdame. Papá, yo necesito que tú me ayudes. El Señor cuánto más se alegra que cuando tú no puedes, tú le digas, Señor, ayúdame. Porque tú y yo no todo lo podemos, pero sí todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Le das un aplauso a la palabra del Señor. Aleluya. Rick Warren también dice, si yo les entregara un invento que nunca ustedes han visto, no sabrían tampoco para qué sirve. ¿Por qué? Porque aunque ustedes sean muy ingeniosos, solo el inventor o el manual de instrucciones les podría mostrar el propósito de dicho invento. ¿Cuántos están aquí? Es lo que está diciendo el escritor. Si él nos pasa un invento, cualquier sea, si usted no sabe cómo se usa, ¿qué va a hacer? Le va a meter dedo, le va a hacer algo, no sé. Es como cuando llega algo a la casa. ¿Cuántos hombres hay aquí que no leen los manuales cuando llega un producto a la casa? Gloria a Dios por ellos. Me sumo. Señor, ayúdanos. Cuando llega algún producto a la casa, que sea chico, porque mueble yo no armo.
la que arma todos los muebles en la casa, increíblemente es mi esposa. Ella arma todos los muebles, hermano. Y usted dirá, oye, pastor, ¿qué hace? Es que no tengo paciencia para eso, hermano. Yo tengo paciencia para estar con las personas, tratar con la gente y hacer un sinfín de cosas, otras cosas más. Pero páseme un mueble para armarlo, hermano. Ahora, páseme otra cosa más chica, lo voy a tratar de armar. Pero me van a sobrar piezas. Me van a sobrar piezas. ¿Y cuántos de los que están aquí les ha pasado que tratan de armar algo y les sobran piezas, hermano? Y usted dice, no, si esto no sirve. Y echamos a andar la cosa y empezó a funcionar la cosa y funcionó al revés, por hermano. ¿Le pasó, no? Gloria a Dios por nosotros los hombres. No sé si las mujeres también lo hacen, pero el Señor nos ayude. Entonces, el escritor dice que aunque seamos muy ingeniosos, solo el inventor, el que ha creado eso, o el manual de instrucciones, nos va a mostrar para qué sirve eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces llegamos a la conclusión de lo siguiente, y llegamos a la conclusión de nuestra existencia, que nosotros no nos tenemos que centrar en nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo comienza en Dios. Todo comienza en Dios. Diga conmigo, todo comienza en Dios. Porque lo dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, versículo 36 dice la Biblia, lea conmigo. ¿Por qué? De Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Le das un aplauso a la palabra del Señor? Hermanos, qué importante es esta parte del libro de Romanos que nos dice que dice porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Este texto nos muestra claramente que fuimos creados con un propósito, que dependemos de Él. Todo comienza en el Señor. Cuando usted se centra en usted mismo, se encierra en una burbuja, en usted, en su vida. Por favor, que nadie me diga nada, es que yo soy así de carácter y un sinfín de cosas. Hermano, ya el Señor no es tu Señor, porque el Señor es el Señor de todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Voy a hacer un paréntesis a la prédica, porque si hablamos de propósito de Dios, mucha gente dice, no, es que este es mi carácter. Ojo, présteme para atención acá los que te dicen que tener carácter no significa que toda la gente te tenga que aguantar tu mal carácter. ¿Cuántos dicen amén? Eso no significa tener carácter. Si tú pensaste que todo el mundo te tiene que aguantar por tu mal carácter, eso no es tener carácter, eso es tener pésimo carácter. Tener carácter es que cuando alguien te diga algo, es saberte quedarte calladito y tener dominio propio, que es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no se lo digo yo, eso lo dicen los psicólogos. Una persona que dice, no, es que yo tengo carácter, a mí nadie me... No, cuidado. Hay un conferencista que es japonés, chino, no sé, que ahora está en Colombia, pero fue criado en esa zona oriental, y él explica que en este lado del país está mal visto, está mal aplicado el tema del carácter. Tener carácter no es como tú respondas con prepotencia y si algo no te gusta te paras y te vas. Eso no es carácter, hermano. Es que vas a alejar a la gente por tu mal carácter. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos ayude. Tener carácter es saber que cuando alguien te diga algo, es saber retener quizás todo lo que tú le quieres decir y tener la serenidad de responder de otra manera. Porque bíblicamente dicen no respondan mal por mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le gustó esa pequeña pinceladita? ¿Cierto?
Por si acaso, si hay alguno aquí, por si acaso, ¿cierto? Si hay alguien aquí que tiene problemas con carácter. Entonces, estimados hermanos, retomemos. Cuando hablamos del libro de Romanos capítulo 11, versículo 36, estimados hermanos, solo en Dios encontramos el origen de la vida del hombre y de la mujer. Solo en Dios nosotros vamos a encontrar la verdadera identidad. Diga conmigo, identidad. Hay gente que no tiene identidad, copia modelos, está tratando de imitar a otro, quiere ser como otro. En Dios está la identidad. Cuando hay personas que dicen que no le encuentro sentido a mi vida, necesitas a Dios. Porque dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Dónde encontramos nuestro propósito? En Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está caminando fuera del propósito de Dios, déjame decirte que vas por una ruta equivocada y en algún momento te vas a encontrar en un callejón sin salida. Cuando alguien camina lejos del propósito de Dios, varones, jóvenes, adultos, todo, cuando caminamos lejos de lo que Dios nos ha trazado para nosotros, el claro ejemplo es Jonás, ya lo dijimos, pero nos vamos a encontrar en un momento que lo que usted está viviendo, lo que yo estoy viviendo, es un callejón que no tiene salida, porque solo llegaste a ese lugar. No le hiciste caso. ¿A quién les pasa que de repente mi esposa me dice, pero pongamos el Waze? Mi esposa me dice, si yo sé llegar. Yo le digo, mi esposa, pero pongamos el Waze. El Waze nos va a dar, así habla la pastora, el Waze nos va a dar una alternativa más cerca y dice y te muestra todas las alternativas para que tú llegues más. Voy a llegar y llegamos después de la hora. ¿Y por qué? Porque me metí en la calle donde había más tráfico más encima. ¿Está aquí o no? Entonces nosotros tenemos que caminar en el Waze del Señor, porque el Waze de Dios no se equivoca, pues, hermano. Dios te va a mostrar cuál es el camino, cuál es la ruta. ¿Cuántos dicen amén? Y escuche, y voy a terminar con esto, porque esto sigue, hermano. Escuche esto, que esto es muy importante. Muchas personas tratan de usar a Dios para sus propios beneficios. ¿Ha escuchado eso, no? Hay gente que usa a Dios. No vive para Dios. Usa el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso te va a llevar al fracaso, porque fuimos creados para Dios y no al contrario. Es decir, la vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no que tú lo uses a Él para los tuyos. No es que yo ahora me voy a acercar a Dios porque necesito esto. No, Dios para algunos, como yo le digo, Dios para algunos es el botiquín. Lo ocupan cuando están aquí. Dios, sálvame, Dios, ayúdame. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó antes? O sea, Dios no estuvo. Sí, Dios estuvo. Pero Dios llega un momento. ¿Sabes qué? Yo creo que el Señor en algún momento dice, nos mira y dice, este cabezón. Yo creo que el Señor le dice, este cabezón, si yo le dije lo que tenía que hacer y no lo está haciendo. Hermano, es que somos especialistas en quejarnos. ¿Por qué el negocio no me resulta? ¿Por qué se me echó a perder el auto otra vez? Y porque aquí, porque allá, porque aquí. Buscamos excusas por todo. ¿Sabes lo que pasa? Es que estamos lejos del GPS del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le gusta esta palabra o no? Salmo 138, 8. Salmo 138, 8. Y termino con esto. Usted ya lo sabe. ¿Qué dice? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es no desampares la obra de tus. Estimados, yo creo que es bueno preguntarse. Yo creo que es bueno preguntarnos si estamos en el propósito de Dios. Ojo, vuelvo a decir, es el propósito de Dios. No se trata de ti. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. ¿Está aquí? Así que deje de mirar
que la persona de mi izquierda, mi derecha, sí, si podemos ayudarlo, y si usted y ojo al detalle, porque si usted quiere ayudar a alguien, que usted lo ve que está defectuoso, que usted moralmente lo mire y como que usted dice que esta persona tiene tanto defecto, acérquese y dígale, pero dígalo con una buena actitud. ¿Sabes qué? No me gusta esto de ti, pero dígaselo con una buena actitud. No se lo diga con una moral como que si usted está más arriba que la persona, porque eso no es así. Ante los ojos de Dios somos todos iguales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Diga conmigo, tengo que incluir a Dios en todo. Porque Dios va a cumplir su propósito. ¿Se trata de qué? Del propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero, hermano, que usted se haga estas preguntas. ¿Estoy en el plan de Dios? ¿Estoy caminando los propósitos de Dios? ¿Cuán alejado, cuánto me ha alejado de lo que realmente Dios quiere hacer conmigo? ¿Está aquí? Yo quiero que oremos. Y diga conmigo, el Señor no se equivoca. El Señor jamás se va a equivocar. Él ya te llamó. Él ya te llamó y Él no se equivocó al llamarte, al decirte que tú eres su hijo, su hija. Él no se equivoca. Nosotros nos desviamos. El pueblo de Israel se desvió, hermano. Si el pueblo de Israel estuvo errante mucho tiempo en el desierto, yo te quiero decir algo, es necesario que comiences a escuchar al Señor, no tu propio corazón, no tus propias ideas, no tus propias conclusiones. Comiences a escuchar más al Señor. Ojo al detalle, al Señor. Porque el Señor te va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que yo estuve en una reunión de pastores y en un momento el predicador, que era nuestro presbítero, nos dijo, tú pastor, nos decía a todos, tú pastor, te preparas todas las semanas para preparar un sermón que Dios te dijo que lo que tenías que decir para la iglesia. Y eso está bien. Pero también te tienes que preocupar de lo que Dios te está hablando a ti. Más allá de algo que sea para la iglesia, uno tiene que preocuparse de que Dios le hable a uno. ¿Y eso cuándo lo vas a vivir? Mañana, después del culto. Cuando hables con Dios, cuando leas tu Biblia, cuando tengas tiempo con Dios, Dios te va a hablar y Dios te va a indicar, Dios te va a mostrar el camino. Dios te va a mostrar todo, porque Dios nunca deja de hablar, hermano. Dios nunca va a dejar de hablarte cuando te sientes en ese auto y comiences tu día laboral, cuando vayas camino al trabajo. Un consejo a los que viajan y toman quizá alguna locomoción. Hermano, no vayas solamente, mira, oh, qué bonito, siempre la misma ruta, el mismo paisaje. Pónete los audífonos, no te digo que seas un antisocial, que no quieras hablar con nadie, pero pónete los audífonos y aprovecha ese tiempo para hablar con Dios. Aprovecha los tiempos, ora sin cesar, busca al Señor. Hay tiempo para todo, pero es necesario que busques la oración, que busques al Señor, porque Dios te va a mostrar el propósito. Hermano, yo creo que esta palabra Dios no se equivoca. Yo creo que hay muchos que estaban con el volante para allá, y el Señor hoy día con esta palabra, por aquí es la cosa. Esta es la ruta que tienes que tomar. Este es el camino que tienes que elegir. Diga conmigo, Dios no me obliga. Dios no me obliga, Dios no te va a obligar nunca. Dios jamás te va a obligar, jamás. El Señor no te va a obligar. El Señor no te va a obligar nunca. Pero no te quejes. No te quejes. No te quejes cuando te veas en ese callejón sin salida. No te quejes cuando digas, pero ¿por qué hice este negocio? ¿Y que Dios te dijo que tenías que hacerlo? O sea, no nos quejemos con el Señor cuando Dios no nos dijo eso. Amén. ¿Te gusta esto? Dura es esta palabra, Señor. Oremos al Señor. Cierra sus ojos.